buenos días. La semana pasada advertí que nos íbamos a meter en temas polémicos. Esta semana también, vamos a continuar estudiando el sexto mandamiento y de antemano vamos a tocar temas sensibles que normalmente generan polémica y controversia. Por eso, nuestro objetivo es darle un enfoque bíblico. Independientemente de las opiniones que tú puedas escuchar o las opiniones que alguien pueda tener, necesitamos saber que las opiniones tienen que estar fundamentadas en la Escritura para poder ser válidas. Puede haber opiniones muy convincentes, sin embargo, carecen de fundamento bíblico. Y opiniones bíblicas que parecen contradictorias a simple vista, pero que si las estudias con más profundidad te vas a dar cuenta que no son contradictorias. Y algunas de esas las vamos a examinar el día de hoy. La semana pasada vimos la primera parte del sexto mandamiento, el mandamiento en negativo, no matarás. Vimos y demostramos que la traducción correcta debe ser no asesinarás, ¿verdad? Partiendo del hebreo. Por lo tanto, el mandamiento no solo se refiere a la prohibición de quitarle la vida a una persona, sino que toma en cuenta la intención, premeditación y motivos por los cuales se hizo. El mandamiento no prohíbe quitar una vida, prohíbe quitar la vida en ciertas circunstancias. Dios enseña la diferencia entre matar y asesinar, entre quitar la vida y asesinar. Y especifica que cuando se hace con mala intención, cuando se hace con el objetivo de dañar, cuando se hace con odio, entonces se convierte o debe ser considerado como un asesinato. Pero si tomabas la vida de una persona accidentalmente, no calificaba como asesinato, ¿verdad? Incluso habla de matar a una persona en defensa propia, un homicidio justificable, cuando un ladrón entraba a tu casa de noche y defendiendo lo tuyo y a los tuyos le quitabas la vida, no calificabas como asesino. Pero si lo hacías de día, sí calificaba como asesinato porque no era la única forma de evitarlo, ¿verdad? Entonces, partiendo de las distintas circunstancias que el propio Dios establece en la Escritura, vimos que quitar la vida con alevosía y ventaja, con premeditación, como lo dice la RAE, califica como asesinato. En otras circunstancias, accidental o en defensa propia, lo que también incluimos como una guerra justa, cuando legítimamente estamos defendiéndonos de algún país invasor, decimos ahí no califica como asesinato. Entonces, Dios prohíbe el asesinato, pero si por motivos de justicia, dado que Dios estipula que aquel que quite una vida injustamente debe pagar con la suya, es decir, la pena de muerte, vimos en Éxodo, en Números, incluso en Génesis, desde lo que se conoce como las leyes noágidas, las leyes que se le dio a Noé y a sus descendientes, desde ahí estaba impuesta la pena de muerte. Cuando a razón de ser justicia le quitas la vida a una persona, aunque tienes toda la intención de quitar la vida, no califica como asesinato, sino como un acto de justicia. Por eso, ante la controversia de si Dios se contradice al prohibir el asesinato, pero mandó exterminar a los pueblos que habitaban en Canaán, ¿qué decimos al respecto? Que no hay contradicción. Y demostramos por qué. Primero se trataba de negociar la paz. Y si los pueblos locales insistían en pelear, entonces el mandato es no dejes a los hombres con vida. Sin embargo, a las mujeres y a los niños podían preservar la vida. Entonces, todo eso tenía que ver con la parte en negativo. ¿Recuerda? En negativo no significa que es malo, sino que te dice no asesines. Está hablando de algo negativo, en negativo, un mandato en negativo. Y hoy vamos a estudiar la parte en positivo. Si el mandato es no asesines, ¿cuál es la contraparte? ¿Se acuerdan? Los mandamientos son elípticos. Tienen dos sentidos, sentido en negativo y sentido en positivo. Entonces, si el mandato en negativo es no asesines, ¿cuál es el mandato en positivo? Preservar la vida. ¿Se entiende? Y de ahí se deducen y se desglosan muchos otros mandamientos. No vamos a poder examinarlos todos, pero vamos a ver una buena cantidad de ellos y de la responsabilidad que les comentaba la semana pasada,
que cae sobre nosotros. No solamente está mandado que no le quites la vida a alguien injustamente, sino que preserves la vida. Y esa es la justificación de por qué la postura de los cristianos en contra del aborto, en contra de la eutanasia y muchas otras cosas más. Así que vamos a empezar a estudiar y antes de hacerlo vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tu palabra afirma y lo podemos comprobar que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque si no fuese por ti, podríamos mantenernos en pie, perseverando en el cristianismo, en la vida en santidad, perseverando en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y que por medio del entendimiento que tu Espíritu Santo nos dé, podamos superar la justicia de los fariseos y los maestros de la ley, como tú dices que se requiere, Señor, para estar en el reino de los cielos. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para ver el sentido positivo, hay que ir a Jesús en el Sermón del Monte. Jesús explica con suficiente detalle la interpretación correcta de ese mandamiento y cuál es la forma correcta de interpretarlo. Por ejemplo, vamos a Mateo 5, versículo 21 y 22. Jesús está hablando, esta parte es una fracción del Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible, dicen algunos, que Jesús haga como delito equivalente el asesinar a una persona y enojarse con él? No se compara, ¿no? Porque aquí surgirían problemas. ¿Cuántas veces te has enojado con tus hijos? ¿Cuántos merecen la pena de muerte por eso? No, alto. Les estoy haciendo preguntas con trampa. ¿Hay razones justas para enojarse, sí o no? Dios está airado con el impío todos los días. Entonces Dios merece la pena de muerte. Eso es absurdo, porque Dios no puede pecar. Pecar es hacer lo malo, hacer algo contrario, distinto, desviado del objetivo diseñado. Es imposible que Dios peque. De hecho, la Biblia afirma, airaos, pero no pequéis. Así que no puede ser un enojo simplemente por cualquier razón. Tienes que tener el contexto, ¿verdad? La palabra aquí, bueno, antes de eso, quiero abordar una pregunta que se hizo la semana pasada y que creo que debemos ponerle más atención para evitar confusiones. Cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, si tú lees el capítulo 5 de Mateo, vas a encontrar que se dice 6 veces. Jesús usa esta frase 6 veces con unas variantes. Se ha dicho o también se ha dicho, también se dijo, depende de la versión que leas, pero hace referencia a lo que ellos han escuchado. Y luego Jesús dice, pero yo digo. Y en este caso cuando dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, algunos piensan o concluyen que Jesús está cambiando el mandamiento. Que está diciéndoles, el mandamiento era no mates, ahora el mandamiento es este. Como si la ley hubiese tenido defectos o estuviese incompleta. Pero eso no puede ser, porque si tú lees un poco antes, Jesús mismo afirma en Mateo 5, 17 al 20, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Pausa. Entonces, si Jesús dijera, antes se dijo no mates, pero ahora yo te digo que ni siquiera te enojes, estaría anulando el mandamiento. Pero Jesús mismo dice que no vino a anular los mandamientos, sino a cumplirlos. Sigamos leyendo, versículo 18, les aseguro, y mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley se queda sin cambios, tal como fue dicha, porque es perfecta, dado que Dios la dio. ¿Verdad? Versículo 19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Y precisamente eso es lo que estaba pidiendo en oración.
que podamos superar la justicia de ellos. Ahora un poco de contexto. No había hombre más estricto en el cumplimiento de la ley, ni más enfocado, concentrado en cumplirla que un fariseo. Ellos, su vida consistía en obedecer la ley. No había nadie más apegado a la ley de Moisés que los fariseos, luego los maestros de la ley. Y Jesús dice que tienes que superar la justicia de ellos. Uno de los casos que nunca se me olvida con respecto a las costumbres que tenían los fariseos para no quebrantar la ley es, dado que la ley prohibía que comieras animales inmundos, entre ellos cierto tipo de insectos, ellos no querían comer ningún insecto inmundo, ni siquiera por error. Entonces, de sus copas, donde servían vino o lo que hayan servido, tenían una especie de tapa o cubierta con peineta, para que cuando, si por alguna razón había caído un insecto ahí inmundo, sin que ellos se dieran cuenta, al momento de darle el trago, la peineta filtraba cualquier cosa que tuviera la copa, de manera que ni siquiera por error podrían comer un insecto considerado inmundo según la ley. Hacían muchas cosas enfocados, las veces que tenían que orar, la forma en la que tenían que orar, a quién podías visitar, con quién podías hablar. Cuidaban exageradamente y minuciosamente todos los aspectos para no quebrantar la ley de ninguna forma, ni siquiera accidentalmente. Y Jesús dice, a menos que superes la justicia de ellos, no entras al reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Precisamente a lo que está a punto de decir. Primero quiero dejar en claro que tu comprensión de la ley influye prácticamente totalmente la manera en que te comportas. ¿Me explico? Si tú no entiendes bien un mandamiento, la parte que entiendes vas a llevar a la práctica, pero si no lo entiendes completamente vas a hacer cosas que incluso están prohibidas por ese mismo mandamiento, pero como no lo entiendes, eres ciego al error que estás cometiendo. Ahora, de eso pecamos todos porque ninguno de nosotros somos omniscientes, ¿verdad? Tenemos un entendimiento limitado. Y mientras mejor sea nuestro entendimiento, mejor es nuestra capacidad de hacer las cosas bien. Entonces, cuando Jesús dice que debes superar la justicia de ellos, luego empieza a decir, ustedes han escuchado, han oído, esto se les dijo, pero yo digo, empieza a hacer cambios que tienen que ver directamente con lo que enseñaban los fariseos y maestros de la ley. Según R.C. Sproul, en uno de los artículos que encontré de él comentando sobre esta frase utilizada por Jesús, voy a leerlo porque me parece muy útil para comprender el contexto. Dice, la frase, ustedes han oído que se dijo, es un modismo que el pueblo judío utilizaba y que tiene referencias claras y precisas, referencias que no siempre resultan claras de inmediato a nosotros. Ahora, ¿qué es un modismo? Una serie de palabras o una palabra en específico que para nosotros en un contexto significa algo, pero literalmente significa otra cosa. Ejemplo, este no es de R.C. Sproul, ¿verdad? Este es mío. Estos ejemplos que te voy a dar son míos. En México, cuando viene un extranjero que aunque conoce el idioma, no conoce los modismos, llega y se encuentra con este tipo de cosas. Y yo sé que algunas de las que voy a decir ya son muy viejas y obsoletas. Van a decir los jóvenes, eso ya ni se usa. Ok, pero es un ejemplo de modismo, ¿verdad? Ejemplo, cuando yo he dicho, me agarraste en curva, ¿qué significa eso? Si yo estoy platicando a una persona y me pregunta algo y le digo, espérame, me agarraste en curva, alguien podría decir, ni siquiera vas manejando, ¿verdad? Ni siquiera vas avanzando, no hay ninguna curva, estás parado. ¿A qué te refieres? Ah, bueno, se entiende como me tomaste desprevenido. Me agarraste en curva es un modismo, algo que no tiene que ver con un significado literal, pero que en nuestro contexto, y los de mi edad lo entienden, ¿verdad? Otro, quizás es más para los jóvenes, cuando dicen, no, te pasaste de lanza. ¿Qué significa literalmente eso? ¿Qué tiene que ver una lanza y cómo te pasaste? Está diciendo, rebasaste o superaste los límites, ¿verdad? Se metió hasta la cocina. ¿Qué significa? No que literalmente alguien entró hasta la cocina, sino que es un entrometido. Un último, y esto cuando lo dije una vez mis hijos no entendían a qué hablaba, y quizás los de mi edad o por ahí van a entender.
Yo veía un video donde alguien se cayó, yo dije, se dio un ranazo. Y decían, ¿y qué tiene que ver la rana? ¿O qué tiene que ver una rana con lo que pasó? Bueno, se dio un ranazo es el equivalente a se cayó y se golpeó fuerte. No es lo mismo caerse a darse un ranazo. El ranazo, aunque menciones una rana, no tiene nada que ver las ranas. Estás hablando de un golpe fuerte que se dio. Ahora, eso es un modismo. Y lo que está diciendo R.C. Sproul es que cuando se dice, ustedes han oído que se dijo, hace referencia a un modismo. Algo que entre ellos era común escuchar y que tiene un significado particular. Ahora, vuelvo a leer a R.C. Sproul. Dice un claro ejemplo de este tipo de modismos es este otro, escrito está. Y Jesús también dijo, escrito está. Aunque no se especifica qué está escrito o dónde se escribió o quién lo escribió, tiene un significado particular. Dice R.C. Sproul, el escrito está no se refiere simplemente a una declaración que aparece impresa en alguna parte, sino que la fórmula escrito está, para el judío, significaba que algo había sido escrito en un lugar específico, es decir, en las escrituras. De modo que el judío que decía escrito está, sería lo mismo para nosotros que cuando decimos la Biblia dice. Alguna vez alguien nos visitó y no era cristiano y me preguntó qué es la palabra. Porque escuchó que alguien dijo que la palabra dice esto. ¿Cómo que la palabra dice esto? Si tú lo analizas, estás hablando de una palabra en particular y lo que la persona dijo son muchas palabras. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es? La Biblia. Es un modismo, ¿verdad? Entonces, regreso a R.C. Sproul. Cuando Jesús dice, ustedes han oído qué se dijo, eso hace una referencia específica, una referencia a lo que se llamaba la halayá, que es la tradición oral rabínica. Ustedes han oído qué se dijo. Tú puedes ver que incluso Jesús dijo que cuando los maestros de la ley se sientan a dar la cátedra de Moisés, dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Una persona común y corriente para poder aprender de las cosas de Dios no tenía una Biblia en su casa. Era costosísimo tener esos pergaminos. La única forma en que tú podías leerlo o estudiarlo era yendo a la sinagoga. Y en la sinagoga, aunque se podían tomar turnos para leerla, la explicación oficial venía de parte de un rabino. A Jesús varias veces le llamaron rabino, o lo que se nos traduce como maestro. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, está haciendo referencia no al mandamiento, sino a lo que ellos han escuchado en la sinagoga, la explicación de los rabinos y fariseos con respecto a ese mandamiento. Dice, la halajá se refería específicamente a la tradición oral de los rabinos, que era la interpretación rabínica de las escrituras que se transmitía de generación en generación a través de la recitación oral, a través de una transmisión hablada. Entre los fariseos particularmente, para muchos de ellos, esta traducción oral había sido elevada a un nivel igual al de la autoridad de las escrituras. Por eso Jesús también les dijo que ustedes quebrantan la ley de Dios con mandamientos de hombres. Son cosas no bíblicas que los rabinos enseñaban y se consideraban igualmente autoritarias. Dice, cuando Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, no se refiere a la ley, sino a la interpretación rabínica. Y cuando agrega, pero yo digo, la critica mostrando que es incorrecta. ¿Okay? Entonces Jesús no está cambiando la ley. Está criticando la interpretación rabínica, lo que normalmente se ha enseñado. ¿Me explico? Cuando nosotros hemos hablado que dice un versículo, el que cree todo le es posible, ¿cómo se entiende normalmente eso en los círculos cristianos en su mayoría? Que si lo crees, Dios te lo va a conceder. Se convierte en un pensamiento mágico. Y digo, yo creo que en esta rifa de la posada de la empresa me voy a ganar un viaje a Cancún. Y la Biblia dice que si lo crees, todo es posible. Así que yo lo creo y por eso me lo voy a ganar. Bueno, yo podría decir, ustedes han oído que se dijo que si crees todo es posible, pero yo te digo que la palabra crees de pistis no es creer, sino ser persuadido con argumentos y evidencias. Por lo tanto, no es un pensamiento mágico, sino una firme convicción de que lo que Dios ha dicho va a suceder. Así que si Dios no te dijo que te vas a sacar el viaje en la rifa, no puedes decir que lo crees. Estás interpretando mal ese pasaje. ¿Se entiende?
Y esto es lo que Jesús está diciendo cuando dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿A qué se refiere? Que la interpretación rabínica es, el mandato se enfoca solamente en que no asesines a alguien. Y si asesinas a alguien, quebrantaste el mandato. Hasta ahí. Hasta ahí. Y yo sé que muchos como cristianos interpretamos igual esos mandamientos. Hasta ahí. Entonces, yo siento que he cumplido el sexto mandamiento si no he matado a nadie. De hecho, eso es muy común, aunque no conozcas qué es el sexto mandamiento, tú pregúntale a una persona que no es cristiana si es bueno o es malo. ¿Qué te van a decir todos en su mayoría? Soy bueno. ¿Por qué? Yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he sido adúltero. Ah, ok. Dicen, como no he matado a nadie, entonces el sexto mandamiento lleva una palomita de que lo cumplo. Esa era la interpretación de los maestros de la ley y de los fariseos, ¿verdad? Luego dice el versículo 22, pero yo digo, aquí está la corrección de Jesús, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Está diciendo que se quebranta el mandamiento simplemente con enojarte con tu hermano. Ahora, la palabra enoje en griego, estar enojado, provocar a ira. Diccionario Helps. Esta ira es positiva cuando es inspirada por Dios y siempre negativa cuando surge de la carne. La ira pecaminosa o la ira de la carne, entre paréntesis, innecesaria, se centra en castigar al ofensor en lugar de el contenido moral de la ofensa. La NBI agrega una nota. Cuando dice se enoje, dice variante, se enoja sin causa. Y ahí se entiende mejor. No es el hecho de enojarte, porque si tú presencias una injusticia y te enojas, es justo y necesario que te enojes. Porque si no te enojas ante la injusticia, eres igual de malo que el injusto que la comete. Entonces yo me puedo enojar, airarme y al mismo tiempo no pecar. Pero también hay un sentido negativo cuando me enojo sin causa. Yo creo que a todos nos ha pasado o conoces a alguien que nomás de ver la cara te cae mal. Y no quieres ni escucharlo hablar porque te cae mal. ¿Pero por qué si no te ha hecho nada? No sé, me cae mal. Y lo maltratan nada más porque les cae mal, aunque no ha hecho nada indebido. Eso es estar enojado injustamente. Eso no agrada a Dios. Y dice Jesús, el que se enoje con su hermano queda sujeto al juicio del tribunal. ¿Qué pasaba si eras acusado de asesinato? Ibas a un juicio al tribunal por haber quebrantado el mandamiento. Y si ya lo quebranté, ¿por qué voy a juicio? Para asegurarte, para que todos se aseguren de que no se le quite la vida a un inocente, porque la pena de muerte era impuesta al asesino. Entonces Jesús dice, no si lo asesinaste, si te enojaste con él. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano, insulte, el griego, tonto, cabeza vacía, inútil. Diccionario Helps, este término expresaba desprecio por la cabeza de un hombre, viéndolo como estúpido. Entonces, ¿te enojas? Ok, no nada más me enojé, hasta lo insulté. Ok, dice, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato, insensato. Primero, el que insulte a su hermano. Raca, estaba prohibido. Insensato, moros, se traduce como tonto o estúpido. Diccionario Helps, mentalmente inerte, que actúa como si no tuviera cerebro. ¿Alguna vez le has dicho algo así a alguien? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Dice, ya queda sujeto al juicio del tribunal. Ya quebrantaste el mandamiento. ¿Por qué? Y cualquiera que diga insensato, actúas como si no tuviera cerebro, quedará sujeto al fuego del infierno. Infierno, hombre de un valle cerca de Jerusalén. Infierno, si tú checas la Biblia de Estudio de la Reforma, dice, se refiere geográficamente a un basurero en las afueras de Jerusalén, donde ardían constantemente la basura
en un incendio, la quemaban la basura ahí. Era conocido por ser el lugar de sacrificios humanos por fuego durante los reinados de Acaz y Manasés. Jeremías lo llamó el Valle de la Matanza, un símbolo de terrible juicio de Dios. Entonces, tan malo es asesinar como llamarle tonto, enojarte sin causa, decirle que no tiene nada en el cerebro. También eso es quebrantar el sexto mandamiento. Es decir, Jesús está probando que el mandamiento no solo existe en sentido negativo, sino también en un sentido positivo. ¿A qué se refiere? Mira, recordemos que Dios, y lo vimos la semana pasada, toma en cuenta las intenciones de lo que haces. No nada más lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Números 35, 20 y 21. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Ya vimos y demostramos la semana pasada que el mandamiento no prohíbe quitar la vida, sino hacerlo con alevosía, premeditación y ventaja. Tienes toda la intención de quitarle la vida porque lo odias, porque tienes malas intenciones. Entonces, podemos ver que el enojo de la carne es una emoción que te lleva a quitarle la vida a la persona, ¿verdad? Pero si dices, pero no le quité la vida, nomás me enojé injustamente, ¿ya con eso cumpliste el mandamiento? Dice Jesús, no, no lo cumpliste, porque el sentido opuesto es preservar la vida. Si la emoción del enojo en la carne y las malas intenciones te llevan a eso, está prohibido hacerlo, porque debes de hacer lo opuesto. En lugar de enojarte sin causa, debes procurar la vida de esa persona. Y eso conlleva muchísimas responsabilidades. Por lo tanto, enojarse en la carne, llamarle tonto o estúpido, también estaba prohibido. Entonces los judíos, con sus interpretaciones, se permitían insultos, ofensas, calificativos despectivos sin problema, mientras no lo mataras injustamente. ¿Entiende? Por eso, cuando algunos dicen, pues yo no tengo pelos en la lengua, que ese es otro modismo. Nadie tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Pero ¿qué significa que alguien diga no tengo pelos en la lengua? Que dicen, ellos afirman que tiene una conexión directa entre la mente y la lengua y carece de filtro. Así como lo piensas y lo dices, sin filtro alguno. ¿Quebranta eso el sexto mandamiento? Sí, sí. Según Jesús, sí. Entonces, si podemos comprender el mandamiento, no asesines, en sentido negativo y en sentido positivo, aventajamos al fariseo y al maestro de la ley en los tiempos de Jesús. El fariseo y el maestro de la ley se enfocaba solamente en lo que se llama justicia externa, tus acciones, y no importa la justicia interna, tus razones y motivos. Y Jesús está diciendo, no solo la justicia externa, sino también la interna. Las dos justicias, externa e interna, tienen que respetar el sexto mandamiento. Por eso, hace algunos meses, algún apologeta judío, muy escuchado en Estados Unidos, afirmaba que no había ningún problema en la pornografía, en consumirla, porque decía que a fin de cuentas no cometías adulterio. Y era un foro de cristianos y judíos. Y los cristianos protestaron diciendo, la pornografía es pecado. Y el argumento de los judíos me asombra que sigan teniendo el mismo pensamiento en los tiempos de Jesús. Dicen, pero todo sucedió internamente, en tu mente, no hiciste ninguna acción condenada por la escritura. Y el argumento cristiano es no solo la justicia externa, sino también la interna. Dios no se enfoca solamente en lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. O incluso en aquello que no hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Recuerda que se peca por acción o por omisión. Entonces Jesús está dejando claro que la justicia interna también está incluida en el mandamiento no asesines, en negativo y en positivo. ¿Se entiende? Luego Jesús continúa su explicación, Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto,
Por lo tanto, es decir, de lo que acaba de decir, como conclusión, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto está conectado con lo que acaba de decir. Tú vas a presentarle ofrenda a Dios. Para nosotros no aplica eso literalmente, porque no traemos sacrificios y no hay templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y la Biblia afirma que nosotros tenemos el Espíritu Santo, de manera que nosotros somos el templo, ¿verdad? Entonces, no aplica eso de llevarle una ofrenda a Dios en el templo, pero sí cuando dice, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate bien, no tú contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate la responsabilidad. Podríamos decir, como comúnmente las personas, pues yo estoy bien, el que está mal es él. Él está enojado conmigo, pero yo no hice nada, no es mi problema. ¿Y qué dice Jesús? Si vas a presentarle ofrenda a Dios y te acuerdas que él tiene algo contra ti, no es espera que él haga al respecto. Ve y tú, arréglate con él, reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios no acepta lo que quieres hacer por él si no cumples la parte positiva del mandamiento. No tiene por qué estar enojado. Tú tienes que hacer todo lo posible por evitar el conflicto. ¿Se entiende? Y tiene sentido. Porque si él está enojado contigo y tú sabes si puedes hacer algo para evitarlo y no lo haces, estás permitiendo que el sexto mandamiento en la justicia interna se quebrante porque va a estar enojado y probablemente con causa. Pero yo que puedo hacer algo para resolver esa situación, tengo la responsabilidad de evitarla. Y dice Dios, no me vengas a traer ofrendas si tú sabes que tienes que trabajar en eso. Primero trabaja en eso y luego vienes y me sirves. ¿Se entiende? Versículo 20. Se fue, ya. Versículo 25-26. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Eso se agrega una responsabilidad más. Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Un adversario, alguien contrario a ti. Oye, estamos en conflicto, va a ir con la autoridad. Vamos a arreglarnos entre nosotros. No es necesario llegar a las autoridades. ¿A qué se refiere? La responsabilidad de buscar la paz y buscar soluciones a los conflictos. No solo cuando sabes que alguien tiene algo contra ti, sino que sabes que un problema se puede agrandar. De hecho, Pablo aborda este tema de manera similar. Dice que es vergonzoso que los cristianos, cuando tienen conflictos entre ellos, vayan a las autoridades. Dice que no hay nadie entre ustedes con la capacidad de juzgar. El objetivo entre los cristianos es resolver los conflictos con cristianos y no cristianos y evitar que se extiendan, que se hagan más grandes. ¿Por qué? Porque nuestro mandamiento en positivo es preservar la vida. Todo lo que se requiere para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir sin problemas que llevan a las malas intenciones, a los enojos en la carne que te pueden llevar al asesinato. No quites la vida injustamente, haz todo lo posible por preservar y promover la vida. Ese es el sentido opuesto. Así que Jesús está diciendo, es mucho más que no asesinar. Es la manera en la que vives y te relacionas con los demás. Luego Jesús extiende aún más la responsabilidad para preservar y valorar la vida. Vamos a Mateo 5, 43 al 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Otra vez, está haciendo referencia a la tradición oral, ¿verdad? Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto? ¿Hacen esto? ¿Hacen esto? No sé si se está viendo en la transmisión.
Esto hasta los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial. ¿Se oye? Bueno, me van a traer otro micro. La interpretación genérica critica la tradición oral de los judíos. Los judíos interpretaban aquí al prójimo como tu compatriota israelita. ¿Me explico? Es como si nosotros leyéramos y dijéramos, bueno, dice que ames a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues un mexicano. Y si viene un extranjero, no aplica. ¿Por qué? Ellos decían, porque Dios nos la reveló a nosotros. Sí, pero si tú vas a las leyes noágidas, dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál hombre? El que sea, en el sentido universal de humanidad. No solamente una etnia, no solamente los de alguna nacionalidad, no solamente los de cierto color. Todo ser humano porta la imagen de Dios. Por lo tanto, quien tome una vida paga con la suya, fue lo que dijo Dios. Entonces, cuando tú ves esta interpretación, vamos al Levítico 19, 13 al 18, que es lo que dice la Biblia al respecto. Dice, no defraudes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y ellos dicen, esto aplica nomás para los israelitas. Así que si yo maltrato a un extranjero, no tengo problema, sigo cumpliendo la ley. Por eso, cuando el joven rico, ya no me acuerdo exactamente si es el joven rico, pero le preguntan a Jesús, ¿qué debo de hacer para cumplir toda la ley? De hecho, no fue el joven rico, fue otro. ¿Qué debo hacer para cumplir toda la ley? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y para intentar justificarse preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿A qué se refiere? A la interpretación de aquel entonces, donde tu prójimo era un israelita. Y él entonces les da la parábola del buen samaritano, donde un samaritano a quienes ellos aborrecían, cumplía el mandamiento. Y ellos, el sacerdote, el que pasaba por ahí, que no ayudaron al que quedó en miseria, no lo cumplieron por su mala interpretación de las Escrituras. Entonces, al condenar Jesús la envidia, el odio y la ira, Dios desea que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿de dónde se desprende? Principalmente del sexto mandamiento, no asesines. Y eso es algo que muchas veces es imposible que conectemos si no entendemos los mandamientos como elípticos, que tiene un positivo y un negativo. El apóstol Juan, hablando del asesinato, llega a la misma conclusión. Primera de Juan 3, 11 al 15. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces, hablando de Caín y Abel y el asesinato, dice, esto está relacionado con amarnos unos a otros, porque es lo opuesto de asesinar, buscar preservar, promover la vida. Entonces, si entendemos el énfasis, todo el que odia a su hermano es un asesino, está hablando de la justicia interna. ¿Qué significa? ¿Que es lo mismo odiar que asesinar? No, hace referencia al mandamiento. Todo el que odia a su hermano ha quebrantado el sexto mandamiento. Así que el mandamiento no asesinarás también significa que harás todo lo que esté en tus manos para proteger, preservar, mantener y honrar la vida de tu prójimo.
¿Y cuál es la evidencia de que cuál es la evidencia de que tienes una justicia interna como lo demanda el mandamiento? El amor a tu prójimo. Ahora recuerden que aquí la palabra amor es ágape. No está diciendo que sientas cosas bonitas por todas las personas. Hay personas que no te van a generar sentimientos bonitos, sino todo lo contrario. La palabra aquí amor es ágape, es una decisión. Tratarlo bien a pesar de quién es, a pesar de lo que te ha hecho. No darle mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Y ahí viene del sexto mandamiento. Entonces, en el sentido positivo del mandamiento, podemos globalizarlo en estos aspectos. Número 1, el sexto mandamiento ordena la protección y la promoción de la vida. Es decir, el mandamiento no solo prohíbe quitar la vida, sino que también implica una obligación activa de proteger y promover la vida. Esto incluye cuidar la propia vida y la de los demás, tomar medidas para asegurar el bienestar físico, mental y espiritual de todas las personas. Eutanasia. Cuando alguien dice, ya no quiero vivir, quítenme la vida de forma legal, ¿es válido bíblicamente hablando? No. ¿Por qué? Es decir, no me estoy autoasesinando. ¿O sí? ¿Me estoy quitando la vida con alevosía y ventaja? No, eres tú mismo. ¿Por qué no te puedes quitar tu vida? Porque Dios ha dicho que la vida humana es valiosa porque porta la imagen de Dios. Y el sentido positivo del mandamiento, no la quites, es presérvala, incluyendo la tuya. Por eso los cristianos buscamos preservar la vida humana en toda circunstancia. Pero a algunos ya les puede empezar a hacer aquí un conflicto con la pena de muerte, ¿verdad? Porque si nuestro objetivo es proteger y promover la vida, eso te lleva a conclusiones aparentemente contradictorias, pero ahorita las vemos, sigamos. ¿Qué otra cosa se desglosa o se deduce de ese mandamiento? El amor y respeto por los demás. Siguiendo el principio del amor al prójimo, el sexto mandamiento llama a los creyentes a tratar a los demás con dignidad, respeto y amor. Esto implica evitar cualquier forma de violencia, abuso o maltrato. Cuando el movimiento gay decía que no sean menospreciados los gays, hubo cristianos que se oponían y ningún cristiano se debe de oponer a eso. Todos los cristianos podemos decir de común acuerdo, ningún ser humano debe ser menospreciado. Sea homosexual o no, ningún ser humano debe ser menospreciado. ¿Por qué? Porque ese es el sentido positivo del sexto mandamiento, porque todo ser humano porta la imagen del Creador. ¿Se entiende? Y dicen algunos, pero es un homosexual, ¿y qué? Tú eres un pecador también. Y tu vida es igualmente valiosa que la de cualquier otro ser humano, sin importar color, dónde nació, dónde vive, qué creencias tiene. Y un satanista también su vida es igualmente valiosa y merece respeto. ¿Se entiende? Otro de los criterios que debemos entender, pacificación y reconciliación. Los creyentes deben ser agentes de paz y reconciliación. Esto significa trabajar para resolver los conflictos de manera positiva y justa y promover la armonía y cooperación en la comunidad. Es decir, que si tú estás en el trabajo y ves que se arma un conflicto y estás ahí en medio, ¿cuál es tu responsabilidad? Resolverlo de manera justa. No echarle más leña al fuego, ¿verdad? No agarrar un bando y luego como pandillas. Déjalo, nos vamos a desquitar. Vamos a ver cuando venga el fin de mes. Hombre, ya tengo unas guardadas para mandar un quema mail, que es otro modismo. Cuando envías un mail quemando, entre comillas, a una persona, es decir, haciendo referencia a las cosas que ha hecho mal para que su imagen ante el jefe se vea perjudicada. ¿Puede un cristiano mandar un mail así? ¿De forma injustificada? No. Pero si tu trabajo es rendir cuentas de lo que está pasando, pues tienes que hacerlo. Pero con justificación. Entonces, debemos buscar la pacificación y la reconciliación. Entonces, cuando tú ves que una persona está siendo maltratada, como cristiano, ¿tienes una responsabilidad? Sí.
evitar el maltrato hacia un ser humano. ¿Ves que una persona se está ahogando? ¿Tiene responsabilidad? Sí, hay que preservar la vida humana. ¿Puedes soltar la lengua o los dedos hablando mal de una persona injustificadamente? No, porque debes preservar y promover la paz, porque la vida humana es valiosa. Todas esas cosas que dices con los dedos o con tu boca que perjudican la buena imagen de una persona o su testimonio, y las dices injustificadamente, nada más porque traías coraje, eres merecedor del infierno, como si fueses un asesino. Por eso cuando la Biblia dice que debemos de asegurar que lo que digamos edifique a otro, está conectado con este mandamiento. Porque no puedes dañar la reputación así como así. De hecho, desde el Levítico está especificado que no debes calumniar a tu prójimo. Así que tenemos mucha responsabilidad. Ahora, entremos en 3 temas complicados. Número 1, debido a este mandamiento estamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque estás quitando una vida humana. ¿En qué momento inicia la vida? Eso está probado científicamente. En la concepción. ¿Se debe interrumpir el embarazo simplemente porque alguien no quiere batallar? No, porque nuestra obligación es preservar la vida humana. Oye, pero fue producto de una violación. ¿Qué decimos los cristianos al respecto? Cuando hay una violación, si nos vamos a los parámetros bíblicos en el Antiguo Testamento, el violador debería de pagar con su vida. No el bebé. Que pague con su vida el culpable, no un inocente. ¿Se entiende? Si dicen, es que violaron a la muchacha, que se muera el bebé, ¿y dónde está la justicia ahí? ¿Cómo se hace justicia quitándole la vida a un inocente? Nunca quitarle la vida al bebé va a ser justicia, ni razonable. Quien debería de perder la vida es el violador. ¿Se entiende? Oye, pero todavía no se forma. Todavía depende de su madre. ¿Cuántos ya viejones siguen dependiendo de su madre? Deberíamos quitarle la vida también. Pues es que no puede vivir por sí mismo, no puede subsistir. Sí, si alguien cae en estado de coma y alguien lo tiene que mantener vivo con una máquina, ¿deberíamos de quitarle la vida ya? Si tú tienes un accidente y quedas paralizado y eres totalmente dependiente de alguien más, ¿lo mejor sería matarte? No. Bueno, pero es que está en el vientre y es el cuerpo de la mujer. No es cierto, tiene un ADN distinto. Si la mujer está embarazada de un niño, ¿a poco le crece un órgano reproductivo masculino a la mujer? No. Es un cuerpo distinto, ADN distinto, no es el cuerpo de la mujer. Es mi cuerpo, mi decisión. Falso. El útero está diseñado para albergar 1, 2 o 3, y el récord no sé, creo que son hasta 9 hijos a la vez, para nutrirlos y darles todo lo que necesitan para que maduren físicamente. El hecho de que un ser humano no esté completo, no tenga brazos, no tenga piernas, no tenga ojos, no le quita que sea un ser humano. ¿Verdad? Debemos preservar la vida. Y ningún argumento a favor del aborto es convincente bíblicamente hablando. De ninguna manera debiese pagar con su vida un inocente que es el bebé. Ahora, ¿qué dices de la guerra? Eso lo vimos en el tema pasado. Hay guerras injustas y hay guerras justas. Si para defendernos tenemos que quitar la vida, bíblicamente lo demostramos, no es considerado asesinato. ¿Verdad? ¿Qué hay de la pena de muerte? También lo vimos la semana pasada. Y aquí es donde se pone la controversia. ¿Un cristiano puede estar a favor de la pena de muerte? Sí. ¿Por qué? Porque Dios la instituyó. En las leyes no ágidas y en los mandamientos, en los 10 mandamientos. Hay como quieres dicen personas cristianas que dicen, no, nuestro deber es preservar la vida. Entiendo a qué te refieres. Pero precisamente este es el argumento que quiero poner delante de ustedes. Dicen algunos, ¿cómo puedes estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte? Si no seas hipócrita.
¿Qué opinas? Dicen algunos, los cristianos no pueden estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Escoge, ¿la vida vale o no vale? Vale cuando es un bebé, no vale cuando es un asesino. Ese es el argumento. Dicen algunos, no puedo tomar en serio a los cristianos que condenan el aborto, pero promueven la pena de muerte. ¿Qué responderías? ¿Responderías algo o nomás te quedabas así? ¿Cuál sería tu explicación? Dicen, por eso yo tampoco quiero la pena de muerte. Ok, quizás tú no la quieres, pero Dios la instituyó. Y también si tú lees Levítico, si alguien golpeaba a una mujer embarazada y hacía que perdiera a su bebé, pagaba con su vida. Pena de muerte para el que provocara un aborto. Si el bebé abortado se mantenía con vida, entonces no era considerado asesinato. Pero si el bebé abortado perdía la vida, era considerado un asesino y tenía que pagar con su propia vida. Entonces el problema no es lo que tú crees, el problema se traslada a Dios, que dice, provocaste un aborto que le quita la vida al bebé, pagas con tu vida, pero quitémosle la vida al asesino. Dices, ¿cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo explicamos? Por eso hay que entender la parte del asesinato. Históricamente, el fundamento cristiano que impulsa la postura a favor de la pena de muerte, el objetivo es preservar la vida. Y esa es la parte que muchos no pueden comprender. ¿Por qué debe pagar con su vida un asesino? Porque la vida es valiosa. ¿Me explico? Y es tan valiosa que la única forma de hacer justicia es que el asesino pague con su vida, con algo del mismo valor. La pena de muerte para un asesino no significa de ninguna manera que la vida no vale. Al contrario, es tan valiosa que no la puedes comprar con dinero. No la puedes comprar con actividad y servicio comunitario. Es tan valiosa que lo único que puede pagar esa deuda es otra vida. Los mandamientos, como lo vimos al principio, están diseñados para disuadir al malvado, para restringir el mal, para que en lugar de verlo como algo fácil, considere que va a perder su vida si quita la vida injustamente de otra persona. Entonces, tenemos que entender el sentido. ¿Por qué estamos en contra del aborto? Porque estás quitando una vida injustamente. ¿Por qué estás a favor de la pena de muerte? Porque ese es el pago justo. Porque la vida es muy valiosa. Tanto vale la vida del bebé en el vientre de su madre como la vida del que se le quitó injustamente. Por eso se demanda un pago justo. El mismo valor que tomó su propia vida. No hay contradicción ni hipocresía. Estamos afirmando que la vida es valiosa. Cuando Dios instituye la pena de muerte, está demostrando que la vida humana es valiosa. ¿Cuánto te gustaría ponerle precio a la vida de tu hijo? ¿Qué tal si alguien te dice, me cae tan mal tu hijo que te lo voy a matar, pero no te preocupes, te voy a dar 100,000 pesos? Yo sé que hay gente enferma que los va a tomar. Pero estamos hablando bíblicamente. ¿Cuánto dinero en pesos, en dólares, en euros, cuánto cuesta? ¿Le podremos poner un valor así? La única forma de saber cuánto cuesta una vida es otra vida. Y el que la toma injustamente, que pague con su vida. Es justo. Así de simple. Está diseñado para acabar con la maldad. ¿Se entiende? ¿Pero por qué estamos en contra del aborto? Porque es tomar la vida injustamente de un bebé. Acuérdate, Dios no condena el hecho de quitar la vida, sino ¿por qué? ¿Por qué? Y el argumento que he escuchado muchas veces, pero es que nuestro sistema judicial está tan corrupto, nuestro sistema legal, que van a terminar muriendo muchos inocentes. Claro, humanamente hablando, todos somos falibles y corruptibles. Por eso si tú lees Levítico, vienen todas las reglas para asegurar que nadie falsifique su testimonio. Porque así como tú eras acusado de asesinato, imagínate, te acusaron injustamente,
fue una muerte accidental, pero te están acusando de que fue premeditado, con alevosía y ventaja, de manera que vas a perder tu vida. Y según la ley mosaica tenía que haber testigos oculares, 2 o más testigos. Un solo testigo no era suficiente. ¿Por qué? Porque es muy serio el asunto, ¿verdad? ¿Qué le pasaba si algunos de los 2 testigos o más mentía? ¿Cuál era el castigo para un falso testimonio? Que es otro mandamiento que vamos a estudiar más adelante. ¿Cuál era el castigo? La misma condena que iba a sufrir aquel contra quien estás testificando. Entonces, si alguien falsificaba su testimonio para que alguien fuera condenado a muerte, ¿cuál era la paga de él? La misma condena que iba a recibir la persona contra quien testificó, la muerte. Así que cualquiera que se atreviera a falsificar información con respecto a un asesinato, a un secuestro, a una violación, a provocar un aborto, él pagaba con su propia vida. Así que Dios no tiene problema en instituirlo, pero regula el proceso legal y los testigos. Como quiera va a haber fallas, como quiera. Jesús fue acusado falsamente de blasfemia y lo mataron según la ley de Moisés, acusado falsamente. ¿Me explico? El enfoque no está en no vamos a dejar que nadie muera porque hay muchos riesgos. El enfoque debe ser pon en orden, métele más rigor y más control para que los juicios sean justos. No nada más en casos de pena de muerte, en todo. Y esa es la parte polémica. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Preservar la vida o quitarla? Preservarla y quitarla cuando es justo. Eso es lo que está mandado en la Biblia. ¿Se entiende? Lo que no se debe permitir es una muerte injusta. Entonces, hablar de estos temas para nada es trivial, es complicado, es difícil y se levantan los ánimos. Yo ya he establecido este tipo de conversaciones con cristianos y no cristianos y siempre la misma reacción, se enojan, se molestan. ¿Por qué quieres quitarle la vida a las personas? Alto, no soy yo, es lo que Dios dijo. Y tienes que entender por qué lo ordenó. Porque Dios no dice, bueno, a como está el tiempo, pues esto es lo mejor, pues después lo va a cambiar. No. Dios dice, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Y eso es donde tenemos que poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho que es mejor. Por eso, cristianos a favor del aborto, contradicción. Cristianos en contra de la pena de muerte, contradicción. Tú podrás decir, ok, sé que hay muchos riesgos. No voy a decir que la pena de muerte es algo malo porque Dios la instituyó. Pero debiéramos de pensarlo muy bien y afinar las cosas muy bien y regular las cosas muy bien antes de implementarla. Totalmente de acuerdo. No estoy diciendo, vamos a proponer un proyecto de ley y que empiecen a matar a la gente. No. Pero bíblicamente no debe haber ningún conflicto con la pena de muerte porque fue Dios quien la instituyó. ¿Se entiende? Entonces, tu lengua, tus dedos, ¿qué dices de otros? ¿Qué hablas de otros? ¿Cómo tratas a otros? Aunque nunca hayas asesinado a alguien, eres acreedor de la misma condena si no has promovido, si no has buscado la paz, la reconciliación, si no has tratado con respeto a los demás, si no has hecho lo posible por arreglar los conflictos, sigues siendo acreedor de muerte por el mismo mandamiento. Ahí está la importancia de la interpretación. Jesús dejó muy en claro que los fariseos y maestros de la ley, dijo, eran sepulcros blanqueados, que por fuera se ven limpios y hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de gusanos. ¿A qué hace referencia? No solo es la justicia externa, no solo es lo que terminaste haciendo, sino todo lo que pasó dentro de ti. Por eso, cuando una persona dice, soy narcotraficante, pero le ayudo a las viejitas a cruzar la calle, ¿cuenta como una buena persona por ayudar a las viejitas a cruzar la calle
Es una buena acción, pero tú sigues siendo igual de malvado. Porque tu motivación al hacerlo no se ajusta a la justicia interna que la Biblia demanda. Cuando han llegado personas, nos han tocado varios. Hernán, mira, hace mucho que no me congrego, me aparté completamente de las cosas de Dios, tengo como 2 años acumulados de diezmos y te los voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando esa persona? Limpiarse un poco, ¿verdad? Señor, yo sé que he estado mal, pero mira este fajo de billetes. Ahí va. Quédate con tu dinero. Para empezar, no tienes por qué dar diezmo. Eso ya no está vigente. Y no nos interesa tu dinero. Primero ya es lo que es justo. Y luego vienes y buscas a Dios. Ahí viene el día de la Guadalupana. Y muchos van a limpiar su conciencia durante todo un año. También conocí a muchas personas así. Se van a los lugares de perdición, prostíbulos, table dance, engañan a sus esposas, son corruptos en el trabajo, pero ahí van de rodillas a la basílica. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ahora, aquí vienes y te congregas y consultas el original y escuchas a quien todos los escuchan. Yo escucho Sproul y MacArthur y te vas a los padres de la iglesia y yo he leído y esto y lo otro. Sí, pero en yugo desigual. ¿De qué te sirve? Menosprecias a los hermanos porque saben menos que tú. ¿De qué te sirve? Hipócrita, sepulcro blanco. Fue lo que Jesús dijo, no yo. Y todos tenemos áreas en las que somos como sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Ese es el punto. Es bien fácil empezar a ver a los demás. Y hay mucho que decir. Pero luego cuando te llega a ti, amor, la Biblia dice que hay que amarnos. Y hay que perdonarnos, sí, pero ponte a hacer lo que corresponde. Porque así como un asesino, alguien que le quitó la vida injustamente a otra persona, merece la muerte, tú y yo también cuando aborrecemos a nuestro hermano, cuando aborrecemos a nuestro prójimo. Ahí está lo que Jesús decía, tienes que superar la justicia del fariseo y el maestro de la ley, porque ellos solo veían el sentido negativo. Y pecaban, y pecaban, y pecaban, y se consideraban limpios. Pero si tenemos el sentido negativo y el positivo, tenemos la capacidad de superarlos a ellos en justicia en cuanto a este mandamiento. Porque refrenarías tu lengua, porque disiparías tus malos pensamientos, porque harías todo lo posible por preservar la vida. Por eso tenemos mucha responsabilidad, no nada más con los de la iglesia, sino en donde quiera que te encuentres. ¿Estás viendo que se maltrata a alguien? ¿Tienes responsabilidad? Sí. Preservar la vida de esa persona. Y no nada más porque la vaya a perder, sino porque no es justo que sea tratado así. Tendrías que interferir. ¿Verdad? Y se pone difícil. Porque si ves que secuestran a alguien, hombres armados, interfieres. Dices, ay, caray. Y no es nomás así de que aviéntate y no se lo lleven. No. Hay mucho que analizar. La doctrina de la mayordomía dice que primero está lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Tienes familia? No puedes arriesgarte como si no la tuvieras. Hay muchos factores. El punto es que tienes que estar consciente de que eres responsable en un nivel social. No nada más tu vida y tu familia, no nada más tu congregación, todo el que está alrededor tuyo. Por eso hay que decir la verdad cuando se dicen mentiras. Por eso hay que aclarar los malentendidos cuando se está desviando el asunto. Por eso hay que buscar que haya paz y haya orden y haya justicia donde quiera que estés. Y el apóstol Juan adelanta, te van a odiar por eso. Te vas a meter en muchos problemas por eso. Pero Jesús dice, si no lo haces, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está lo bueno?
Cualquiera trata bien al que lo trata bien. Cualquiera saluda a los suyos. Pero hacer el esfuerzo por alguien que no conoces o alguien que incluso te desea el mal, eso sí es digno de alabar, dice Jesús. Ahí sí demuestras que eres hijo de Dios. Esa es la parte complicada. Dios ve todo lo que pasa dentro de nosotros y no lo podemos engañar. Tal vez algunos vienen con toda la apariencia y el disfraz de cristiano, pero estás podrido por dentro. Dios no puede ser engañado, de nada sirve. Busca la justicia interna. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay perdón, hay reconciliación, hay restauración. Apártate de eso. Yo lo he dicho y lo dije en el aniversario, el peligro que corremos. Cualquier iglesia que se considera bíblica y que tiene doctrina bíblica, es que piensa que por tener doctrina bíblica ya hizo todo lo que necesita. Y se olvida de la santidad. Y se olvida del trato de sus semejantes, de su prójimo. Porque piensa que como ya entiende, ya. No seamos necios. De nada te sirve el conocimiento si no lo llevas a la práctica. El conocimiento puede envanecerte, pero si lo llevas a la práctica se convierte en sabiduría. Y Proverbios es muy claro, antes de la sabiduría, ¿qué hay? Humildad. La humildad antecede la sabiduría. Así que todo el conocimiento que puedas acumular, de nada sirve si no se convierte en sabiduría. Y cuando eres sabio, antes de que entiendas que eres sabio, eres humilde. La persona que verdaderamente sabe es humilde. Por eso, cuando tú ves que alguien se jacta por el conocimiento que tiene, te deja muy claro que está envanecido, que no entiende como debe de entender. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, con el trato de otros cristianos que incluso están en doctrinas equivocadas. Porque hablamos de gracia y a muchos se les olvida hablar de la gracia cuando están con los demás. Veamos mucho por nosotros y la manera en que caminamos, porque podemos caer exactamente en el mismo error del fariseo y del maestro de la ley. Enfocarnos en una justicia externa, olvidando e ignorando la justicia interna. De hecho, Jesús enseña que el cambio viene primero de adentro. Es la justicia interna la que buscamos y la externa viene como consecuencia. Porque si tú regulas lo que pasa aquí, externamente va a haber un cambio, aunque no lo busques. Si tú refrenas tu lengua, vas a encontrar que tienes menos problemas por hablador. Y no estás buscando tener menos problemas, estás buscando la justicia interna. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Todo está dentro de nosotros. La guerra está dentro de nosotros. El enemigo está dentro de nosotros. Nuestra carne, nuestros impulsos pecaminosos. Enfoquémonos en eso y el cambio viene como consecuencia. Por eso, no me acuerdo quién es el teólogo que lo dijo, que cuando el pecado sale a la luz, sabemos que ese individuo había caído mucho antes. ¿Se entiende? Cuando el pecado sale a la luz, sabemos que ese individuo había caído mucho antes. Aquí hace referencia que cuando es visible que no hay justicia externa, es porque hace mucho no tenías la interna. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Examínate. ¿Cómo está tu justicia interna? Ahí debe empezar el cambio. El trato a tus semejantes, a tu prójimo, va a cambiar cuando tú internamente cambies. Todo está ahí. Todo el problema está aquí. Yo soy el problema. Tú eres el problema. Son los demonios, no es Satanás,
es tu naturaleza. Roguémosle a Dios que nos ayude a ser conscientes de quiénes somos, para que podamos enfocarnos en eso, y lo demás viene como consecuencia. Vamos a orar. Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos que si nos comparamos con otros, buscamos comparar nuestra justicia externa con la de otros, vamos a encontrar que aventajamos a muchos. Vamos a encontrar que aventajamos al que no te conoce. Incluso podemos decir que aventajamos entre aquellos cristianos que te conocen. Pero líbranos de esa necedad, Señor. No nos comparamos con otros cristianos. No nos comparamos con gente del mundo. Nos comparamos contigo. Y todo hombre es hallado falto en tu presencia. Ninguno de nosotros puede vivir como tú viviste, Señor. Ninguno de nosotros alcanza por mérito propio la justicia que tú obtuviste. Si somos declarados justos es porque tú has puesto tu justicia en nosotros y nuestro pecado en ti. La doble imputación no son méritos propios, son los méritos tuyos puestos a nuestro favor. Por eso te rogamos que nos ayudes a comprender que hay mucho que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en los pensamientos que nos permitimos, los sentimientos que nos permitimos. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, Señor, a no ser víctimas de nuestro propio emocionalismo. Ayúdanos a entender que tenemos una responsabilidad para con todo el que nos rodea, sea o no sea cristiano, sea o no sea mi amigo. Ayúdame, Señor, a buscar la paz y la reconciliación, buscar las soluciones pacíficas siempre que sea posible. Ayúdame a hacer luz en las tinieblas, para que cuando yo esté en un lugar donde se cometen injusticias, pueda hacer algo para evitarlo. Cuando yo vea que alguien es atropellado en sus derechos, que alguien es maltratado injustamente, ayúdame, Señor, para poder hacer perfecto. Ayúdame a poner en alto la justicia interna que tú demandas, sabiendo que soy pecador, sabiendo que es imposible que le alcance el 100% en esta vida, pero tú has prometido que nosotros creceremos gradualmente hasta la estatura del varón perfecto, cuando llegues por nosotros y nos des un cuerpo nuevo. Mientras tanto, ayúdanos para que, así como Pablo le dijo a Timoteo, que sea visible para todos nuestro avance, que estemos avanzando y que nosotros no seamos los únicos en percibirlo, que los que nos rodean también, que crecemos en santidad, que nuestra justicia interna es cada vez mayor. Ayúdanos a confiar en ti cuando caemos, cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Enséñanos a acudir a ti. En lugar de alejarnos por nuestra maldad, enséñanos a buscar tu luz, tu misericordia y tu gracia para ser limpiados. Esa gracia que nosotros recibimos, enséñanos, ayúdanos a extender más, de manera que podamos ser reconocidos como hijos de Dios, pacificadores que luchan por el bien y no solo buscan el bienestar de los suyos y de ellos mismos, sino de todos los que les rodean. Ayúdanos, Padre, en medio de esta generación individualista, a tener una conciencia social y buscar el bien de todo el género humano de acuerdo a nuestras posibilidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, ya hay varias preguntas. Si hay una pregunta que no tenga que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Dice Luis, buenos días, pastor. Cuando dice interpretación rabínica, ¿se refiere a la Torah oral o meramente a la interpretación de los fariseos contemporáneos a Jesús? Las dos cosas. Cualquier cosa, o sea, cuando Jesús dice escrito está y se refiere a la ley, tenemos que tener el conocimiento de cómo obtuvimos el canon, ¿verdad? Obviamente hubo periodos en la historia donde no había nada escrito y todo se transmitía oralmente. No había nada escrito en los tiempos de Abraham, no había nada escrito en los tiempos de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Empieza a escribirse hasta los tiempos de Moisés. Entonces, sabemos que durante un cierto periodo de la historia humana no hubo nada escrito, nadie podía decir escrito está. Pero una vez que se escribe, una vez que se deja evidencia por medio de profetas,
por medio del Espíritu Santo inspirando a los hombres, la tradición oral ya no nos sirve. ¿Me explico? Nos basamos en lo que está escrito. Así que hay un riesgo muy considerable, muy importante que debemos entender. No podemos negar que en un periodo importante de la historia no había nada escrito. Pero sabiendo que Dios es soberano y que se escribe lo que Él ha dicho y que se deja por escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ahora la Escritura, no la tradición oral, la Escritura es nuestra máxima fuente de autoridad. Porque poner nuestras manos en interpretaciones de rabinos, del Papa, de quien sea, es cometer un riesgo innecesario porque lo tenemos escrito. Sabemos que entre cristianos tenemos diferencias en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Pero en lo esencial no debe haber diferencias. Por eso hacemos diferencia doctrinal. Básica o esencial, primaria, luego tenemos secundaria o terciaria. Podemos tener diferencia en lo secundario sin problema, en lo terciario sin problema, pero no en lo primario, no en lo esencial. Entonces, las diferencias que tenemos por distintas interpretaciones, si están ubicadas en los niveles secundarios y terciarios, no hay problema, incluso puede ser sano. Pero en el nivel esencial, en base a lo que está escrito, ahí ponemos claramente nuestra postura. Somos solo escritura. Solo la escritura tiene la máxima autoridad. Cualquier interpretación que pueda dar cualquier persona conocedora y sabia puede ser útil, pero nunca al nivel de la escritura. Entonces, cuando hablamos de la tradición oral de la Torá, es decir, de lo que se acumuló en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que venía oralmente y luego se puso por escrito, decimos, Dios preservó lo que iba a ser escrito. Una vez escrito, se preserva lo que está escrito. ¿Me explico? Tenemos la revelación especial en la Escritura. Así que cuando Jesús está confrontando la interpretación rabínica, no se refiere a los tiempos de antes de que fuese escrita, sino que ya estando escrita, se le da una interpretación que la elevan al nivel de la Escritura. Y Jesús demuestra que está mal. Ese es el punto. Nuestras interpretaciones son falibles. Tenemos que ir a la Escritura para interpretar correctamente lo que dice. Si tu interpretación contradice un solo versículo en toda la Biblia, tu interpretación está equivocada. ¿Me explico? Entonces se requiere un esfuerzo individual importante. Se requieren fuentes confiables. Se requieren maestros confiables. Pero en última instancia vamos a tener diferencias de opinión en cuanto a las interpretaciones en lo secundario y en lo terciario. En lo esencial, todo aquel que se considere cristiano debe estar de acuerdo en la doctrina esencial. Entonces, Jesús específicamente está demostrando que está equivocada la interpretación contemporánea o incluso de siglos pasados con respecto a lo que estaba escrito. Siguiente, Jonathan dice, referente al mandamiento literal, no matarás, ¿cuál es la postura de un cristiano que con motivo de su trabajo, soldado, policía, ministerial, entre otros, priva de la vida a otra persona? Mira, tenemos un caso abordado por Juan el Bautista. Juan el Bautista está hablando del arrepentimiento y los soldados le dicen, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y fíjate en la respuesta de Juan el Bautista. No abuses de nadie, conténtate con tu salario. No les dijo, deja de ser soldado, ¿verdad? No le dijo, suelta esa espada porque puedes matar a alguien. No, no abuses y conténtate con tu salario. Cuando Pedro sacó la espada y dañó y le cortó la oreja a uno de los que querían aprender a Jesús, Jesús le dijo que no lo hiciera, no era necesaria la violencia. Pero luego después, bueno, no después, antes también lees que Jesús dijo, ahora es el momento de portar la espada. Jesús no les dijo que no usaran la espada, le dijo a Pedro que no era el momento, pero después les dice que ahora sí hay que llevar la espada. ¿Por qué? Porque cuando viajabas había peligro de ladrones, de asaltantes, de secuestradores, etcétera, etcétera. Y la espada era legítima en la defensa. Tienes todo el Antiguo Testamento con las guerras de Israel contra filisteos y cananeos y todos esos eos, heveos, fereceos, jebuseos, usando la espada, haciendo justicia o en defensa legítima. Entonces, cuando tú trabajas como soldado, policía, cualquiera que tiene una autoridad legítima para portar un arma que podría quitar la vida, tú tienes que evaluar la circunstancia en la que se está dando.
Por eso decíamos, hay guerras justas y guerras injustas. Hay un uso de la autoridad válido y uno inválido. Tú no puedes quitarle la vida a una persona a menos que sea el último recurso, aunque tú estés preparado con la autoridad legítima para hacerlo. Entonces, no significa que no puedes ser soldado. Necesitamos soldados que sirven a Dios. Necesitamos policías que sirven a Dios. ¿Para qué? Para que se haga justicia. ¿La autoridad puede abusar de su autoridad? Sí, tiene toda la capacidad de hacerlo y seguro lo hace. Por eso, si tú eres un soldado y te mandan a una guerra injusta, no debes participar. Eres un policía, estás armado y te piden quitarle la vida injustamente a algunas personas, no debes hacerlo. Tú sirves a Dios y el mandato es, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de ninguna manera debemos pensar que entonces no puede haber soldados cristianos o que no debe haber policías cristianos. De hecho, hasta los políticos deben de ser cristianos. Porque teniendo policías, soldados, políticos cristianos, esperaremos mejor aplicación de la justicia, mayor integridad, menos corrupción. ¿Me explico? Sí debe de haber cristianos en todos esos ambientes. Siguiente. Dice, ahora con el avance de la tecnología y la medicina se pueden detectar embarazos riesgosos o bebés con problemas congénitos que no dan esperanza de vida al nacer. En esos casos lo correcto sería seguir preservando la vida del bebé aun cuando se sabe que puede fallecer al nacer o al permitir avanzar más el embarazo. Y si el embarazo es riesgoso para la madre, ¿qué postura se debe tomar en esas situaciones? Mira, la Biblia no habla específicamente de eso, pero podemos deducir. Si el mandato es preservar la vida y sabes que Dios tiene poder para preservarla aún contra el peor de los pronósticos, sería necedad decir, le voy a quitar la vida porque el doctor dice que lo más probable es que vayan a ser muerto. No, hay vida, presérvala. ¿Me explico? Tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer. He escuchado tantos testimonios de personas desahuciadas o que aseguraban que el bebé en el vientre iba a ser deforme, iba a tener una vida de lo peor, iban a ser muerto y fue falso. Que dices, Dios es grande, tú no sabes lo que Él puede hacer. Tu tarea es preservar la vida y no anticiparte. Sí, pues lo más probable es que se muera, pues déjame lo mato porque te lo puedo aplicar también. Todos nos vamos a morir. Y si un día te veo medio enfermo y ya viejón, pues mejor te mato de una vez, porque es muy probable que te mueras pronto, ¿verdad? No procede. Tienes que preservar la vida. Ahora, ¿qué pasa si la vida de la madre está en riesgo? Ándale, ahí se complica más. Porque así como Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que dar la vida por sus amigos, y fue lo que Jesús hizo por nosotros, una madre puede dar la vida por su hijo. Pero si hay otros hijos, va a tener que pensar, según la doctrina de la mayordomía, ¿qué es mejor? ¿Seguir con vida y criar a mis hijos que ya tengo? ¿O entregar mi vida por este hijo que viene? Y el esposo también tiene, por medio de un modismo, vela en el entierro, ¿verdad? Él también es parte de la decisión y ellos van a tener que decidir qué es lo mejor en ese caso, qué glorifica más a Dios en ese caso. No hay una respuesta universal para esa situación. Cada pareja lo va a decidir, pero es igualmente lícito que la madre entregue la vida por su bebé, a que diga, voy a llevarlo hasta que ya no se pueda más, pero voy a preservar la vida por mis otros bebés. Esa es una decisión que cada uno tendrá que tomar. Y es una decisión compleja, pero las dos cosas pueden ser válidas de acuerdo a la doctrina de la mayordomía. Entonces, bueno, prácticamente ahí es esa respuesta. Siguiente, buenos días. Si un familiar está desahuciado y la forma de mantenerlo con vida es doloroso y costoso, emocionalmente tú no quieres que ya sufra, ¿es válido que le pidas a Dios que le quite la vida? ¿O cuando los desconectan porque están viviendo respirando artificialmente es pecado? Lo que llaman muerte cerebral. Este es otro tema que tienes que considerar. Mira, si tú, obviamente tenemos recursos limitados, ¿verdad? Si nos encontramos en una situación donde un familiar requiere de aparatos para mantenerse con vida y está totalmente fuera de nuestro alcance costearlo, o podríamos costarlo solamente por un tiempo limitado, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, el mandato es preservar la vida, ¿verdad? Tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos por preservarla. Algunos dicen, no tengo el dinero, pero he visto a papás entregados y sacrificados, están pidiéndole dinero en la calle.
hacen colectas, piden ayuda en empresas, piden patrocinios, mueven mar y tierra por mantener con vida a su hijo. En muchos casos no sirvió de nada. En otros casos he sabido que Dios hace que su hijo recobre la conciencia. No sabemos, pero tú tienes que hacer todo lo que esté en tus manos por mantener la vida humana, sobre todo si es tu hijo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Va a funcionar? No sé. Dios ya lo tiene decidido, pero el futuro de lo que va a pasar no cambia para nada el mandato. ¿Me explico? Porque en última instancia todos nos vamos a morir. Y si ya sabes que te vas a morir, ¿para qué seguir con vida? Ese no es un argumento válido. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance por preservar la vida. ¿Qué va a pasar mañana? Dios dirá. ¿Qué va a pasar si me quedo sin dinero? Dios dirá. Pero no puedo decir, como en un mes me quedo sin dinero, pues mejor que se muera ya. No estás obedeciendo el mandato, ¿verdad? Estás justificando tu desobediencia con algo que tú crees que va a pasar en el futuro, del cual no tienes certeza alguna. Por eso, ya está la persona desahuciada, se va a morir. ¿Cuándo? Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo se va a morir? No, pues el doctor dice que en una semana. ¿Lo matamos ya? No, vamos a esperar la semana. Oye, pero estás sufriendo mucho. También tenemos que hacer todo lo posible por evitar el dolor al máximo. Pero no hay nada que diga, bueno, si el doctor dice, pues lo matamos ya. No, bíblicamente contradice el mandato. Nosotros mantenemos la esperanza precisamente porque el poder de la vida y la muerte está en manos de Dios. Y tú no sabes lo que Él quiere hacer. ¿Qué pasa si soy yo mismo? Extiendo la pregunta. Yo ya no quiero vivir, me mato. Está igualmente equivocado, porque tu vida no te pertenece. Doctrina de la mayordomía que dentro de no mucho tiempo la vamos a tener que volver a revisar. Tu vida no te pertenece. Y el mandato de preservar la vida también incluye la tuya. No tienes derecho sobre tu propia vida. Siguiente, buenas tardes. ¿Y cómo aplica con la gente que trabaja el mal quitando la vida a otra persona, o sea, brujería? Bueno, la brujería está prohibida en la Escritura, sea falsa o genuina, ¿verdad? No negamos que Satanás puede recibir autoridad para manipular los elementos naturales. Tenemos suficientes evidencias bíblicas de ese poder. Lee el libro de Job, primeros 2 capítulos, y puedes ver de todo lo que Satanás puede hacer con autorización. Así que reconocemos bíblicamente que puede haber personas sordas y mudas por operación demoníaca, el endemoniado sordo y mudo que Jesús liberó. Puede haber personas que tratan de quitarse la vida aventándose al fuego o el agua por posesión demoníaca, sí, la Biblia lo afirma. Puede haber personas jorobadas por posesión demoníaca, sí, la Biblia lo afirma. Hay efectos negativos en la vida de las personas por cuestión de los demonios y Satanás. Bíblicamente decimos sí, porque la Biblia lo afirma. Claro que está prohibido y en contra del 6º mandamiento, ¿verdad? Porque lo que tú tienes que buscar es promover la vida, vivir en paz, vivir con salud, vivir en armonía. Cualquiera que haga lo contrario, por brujería, sin brujería, lo como sea, está mal. No importa si realmente tiene o no tiene influencia demoníaca. Siguiente, buenos días. En el patio de mi casa se metían en ocasiones gatos y se hacían del baño, arriba de la lavadora. Un día decidí poner veneno con comida para gato. Resolví el problema. ¿Pequé por asesinar animales? Bueno, ya explicamos que la definición de asesinato no incluye a los animales. El asesinato hace referencia a las personas, la imagen de Dios. Ahora, hay otro mandato aparte que no estudiamos, que dice que el justo cuida de su bestia. El justo cuida de su bestia. Y podemos argumentar más. Dios en la creación dijo a los hombres, llenen la tierra y gobiernenla. Son representantes de Dios. Gobernar sobre los bienes materiales, incluyendo los animales, implica el trato justo y adecuado a nuestras bestias, a nuestros animales. Entiendo que puede ser muy molesto para muchos que vengan y los animales ensucien tu propiedad. Pero definitivamente quitarle la vida incluso a un animal debería ser el último recurso.
siempre debes buscar soluciones pacíficas. A mí me mataron muchos gatos así. Y yo entiendo también que por negligente, porque en lugar de ponerles un arenero decían, vayan y sean libres. Yo no tenía nunca que limpiar desechos de mis gatos porque desaparecían, me imagino, o no hacían, pensaba yo. No, estaban haciendo en las casas de otros vecinos y los mataron envenenados. Y yo estaba muy enojado, y mis hermanillas más. Y decía, ¿por qué hay gente tan mala en este mundo? Pero no me ponía a pensar en mi propia maldad y negligencia al no poner en orden a mis animales. Yo entiendo que hay consecuencias de nuestras malas decisiones, pero como cristianos, la muerte, incluso de un animal, debe ser el último recurso. Primero, una solución pacífica. Hay que acudir a las autoridades. Hay que hacer las cosas por los medios que Dios ha establecido, no vengarnos por nuestra propia cuenta. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, quedaron ahí 3 preguntas pendientes. Bueno, antes de despedir la transmisión, quiero dar un aviso, que dentro de 2 semanas tenemos nuestro convivio navideño. Acá le decimos posada muchas veces, pero no es una posada, no quiero que nadie se me vaya a confundir. No vamos a pedir posada, ni vamos a hacer esas prácticas tradicionales que se hacen en las casas mexicanas, o se hacían, no sé si todavía se sigan haciendo. Cuando tú escuches a alguien que va a haber posada, no es una posada como tal, es un convivio. Recuerden, la Navidad se trata del nacimiento de alguien en particular. No se trata de los regalos, ni de estrenar ropa, ni del aguinaldo, gloria sea al Señor, ni de nada de esas cosas. Se trata de que un hombre nació, y no es cualquier hombre, es Dios encarnado. Nosotros celebramos la Navidad en la esencia de la palabra natividad, ¿de dónde viene? Celebramos que Dios tomó carne. Y aunque el mundo se olvida por completo de eso, y ponen a Santa Claus y el oso de Coca-Cola y los duendes y muchas cosas, el cristiano, aunque nada de eso está mal en sí mismo, no celebra la Navidad en esos términos. Claro que no tiene nada de malo si tú vas a un lugar y hay un santa y esas cosas, no. Pero la esencia de lo que celebramos es Jesús. La Navidad es Jesús. Y como cristianos no debes de perder el rumbo. Entonces, así como estamos dispuestos a decir, es necesario recordar a los papás en el Día del Padre, a las mamás en el Día de la Madre, ahora que el mundo se pone de acuerdo que en ese día se celebra el nacimiento de Cristo, aunque nadie sabe cuándo nació, bueno, aprovechamos para recordar cuál es la esencia de la Navidad. ¿Por qué celebramos? Y que reflexionemos sobre esas cosas. Así que el 8 de diciembre, si no me equivoco, 8 de diciembre, en 2 semanas, tenemos nuestro convivio navideño. La predicación va a ser enfocada al nacimiento de Jesús. Van a pasar los niños a participar y hacer sus obras y sus performances para hacer relación al verdadero significado de la Navidad, y al terminar vamos a compartir la comida todos. Cada quien va a traer comida de su casa para compartirla con los demás, es de traje. Entonces va a ser de convivio, lo decimos en línea, por si alguien nos va a visitar, pues que ya sepa. Porque luego siempre llegan y dicen, ay no, qué vergüenza, yo no traje comida. No te preocupes, aprovecha y come gratis. Pero tampoco abuses de que, sí, yo sé que hay fiesta y no voy a llevar. Tenemos que traer para compartir. Si cada quien trae de lo que iba a comer y un poco más, todos alcanzamos. De hecho, si cada quien trae lo que va a comer, todos deberíamos alcanzar, ¿verdad? Pero como siempre vienen personas que no sabían o que no estuvieron preparadas, bueno, les extendemos también la invitación. Por eso traemos lo que vamos a consumir y un poco más para todos ellos que venían sin saber que era convivio, podamos invitarlos sin problema. Entonces, no se les olvide, en 2 semanas tenemos nuestro convivio navideño. Y es todo en línea, ¿verdad? Bien, es todo entonces, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos con el 7º mandamiento el próximo domingo.